Hola, soy Álvaro Venegas, especialista en medicina de urgencia de la Universidad de San Sebastián, y bienvenido a esta nueva clase de nuestro curso de medicina de urgencia para amigos generales. Hoy día vamos a conversar un poquito del enfrentamiento de la disnea, un motivo de consulta que es claramente muy frecuente y que tenemos que tener claro para que no se nos pasen patologías graves. Como es de costumbre en estas clases, para hacerlo un poquito más práctico, vamos a ver tres casos clínicos que vamos a revisar al final y vamos a ver si la conducta que tomaron inicialmente fue modificada con los aprendizajes de la clase. Este es un paciente de 65 años, es hipertenso, es diabético y que ingresa a el box de reanimación porque estaba taquicárdico, taquipneico, saturando 80 en el triage y que la historia dice que estaba en la casa sentado, se fue a acostar y empezó con disnea súbita. Lo pasa al reanimador, se ve mal, desde el punto de vista de la vía aérea está permeable, habla un poco con palabras cortas, desde el punto de vista de la ventilación, frecuencia respiratoria de 35, respira cortito, con uso de musculatura accesoria hasta el cuello, taquipneico, taquicárdico a 130, 140 por minuto, y la presión arterial está en 240 con 120, y el resto del examen, el Molucotest estaba bueno, movilizaba las cuatro extremidades, no parecía haber otra cosa, y lo examinan y tiene edema extremidades inferiores, lo auscultan y crepita bilateral, y también tiene algunas sibilancias respiratorias bilaterales. La pregunta es, ¿qué van a hacer con este paciente? ¿Cuál sería su enfrentamiento? ¿Cuál sería el manejo con este paciente? Y si uno quiere, ¿cuál sería el diagnóstico más probable que podría tener o estar detrás de este cuadro? El segundo caso, una mujer joven de 30 años, ella es asmática, estaba haciendo aseo en el departamento y empieza con disnea súbita, de sensación de ahogo, y llega al servicio de urgencia. Ingresa, estaba en el triage con frecuencia cardíaca de 115, saturando 90%, taquipneica y no lograba completar frases largas. Así que lo pasan a un box, ustedes lo examinan, desde el punto de vista de la vía aérea está permeable, habla, como le digo, frases cortas, frecuencia respiratoria de 28, uso musculatoria subcostal, respira un poco con expiración un poquito prolongada, taquicárdica 115 en un minuto regular, presión arterial 140/90, bien perfundida, hemoluco en 115, eso. Ustedes lo auscultan y no hay mucho ruido respiratorio, alguna sibilancia escasa, el resto del examen físico está normal. ¿Qué es lo que harían? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué conductas tomarían? ¿Cuáles son los diagnósticos graves que no se les pueden pasar a este paciente? Y vamos a ver si lo que están pensando en este minuto es modificado un poco por el final de la clase. Por último, un hombre joven de 32 años que es estudiante, así que se fue de vacaciones en verano, estuvo la última semana de su vacación en Estados Unidos, previamente había vacacionado por otras partes y dice que lleva 3 días con malestar general, cansancio, ahora ingresó con 37,5 y dice que viene en realidad porque le cuesta respirar. Desde el punto de vista de evaluación primaria, viaria permeable, conversa tranquilo, de la B tiene frecuencia respiratoria en 22, sin uso musculatura accesoria, saturando 97%, está taquicárdico a 105 por minuto, presión arterial 120/90, moviliza 4 extremidades, Molucotest de 95, el resto nada en particular. La pregunta es, ¿existe algún diagnóstico grave que esté detrás de este paciente? Está con un poquito con tos, un poquito con moco, pero dice que se cansa en reposo, le cuesta respirar. Entonces, ¿qué diagnóstico posible graves puede tener este paciente? ¿Es solo un resfrío? ¿Hay algunas preguntas que quizás querríamos hacerle para descartar algo más? Eso, vamos a conversar al final cuál es el diagnóstico que tiene este paciente, qué es lo que hay que pensar y compararlo con los aprendidos de la clase. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones de esta presentación? Primero que hay múltiples diagnósticos que se presentan como disnea al servicio de urgencia, por tanto tenemos que tener todos estos diagnósticos en la cabeza. No siempre los vamos a descartar todos con exámenes, muchas veces el riesgo es tan bajo que lo vamos a hacer solo pensándolos, pero tenemos que tenerlo en mente. Segundo, que hay que estratificar riesgo y buscar activamente patologías que sean de alta morbimortalidad. Tercero, está el fantasma de que se nos puede pasar el TEP, efectivamente eso puede ser así, pero siendo ordenado y enfrentando por probabilidades, vamos a bajar ese riesgo a una probabilidad razonable. Y por último, tenemos que conocer las herramientas que tenemos para hacer el diagnóstico en disnea. No todas son igual de buenas, no todas se utilizan en todos los pacientes, así que tenemos que conocer cuáles son sus sensibilidades y su especificidad, y lo vamos a ver un poco en esta clase. ¿Por qué es relevante que conversemos de este tema? Y es porque es muy frecuente en el servicio de urgencias, es un motivo de consulta que lo van a ver
cada turno que hagan. Segundo, que hay múltiples patologías que pueden causarlo, no siempre son todas desde el punto de vista cardiopulmonar, hay otras cosas graves que están detrás de la disnea. Y tercero, que estas causas hay muchas que tienen mucha morbimortalidad. Entonces, no diagnosticarlas puede hacer que el paciente fallezca o que tenga secuelas graves por un diagnóstico tardío. Y yendo a lo más básico, primero, ¿qué es la disnea? Es una sensación subjetiva de falta de aire o dificultad para respirar. Y recalco subjetivo porque es el paciente el que tiene esta sensación de que no le entra aire. Y obviamente uno tiene que empezar a limpiar la historia y ver si es que es porque está congestivo, porque lo ve en la garganta o porque efectivamente siente que no va a ingresar aire a nivel pulmonar. Si lo metemos en ese track en que el paciente no le ingresa aire o tiene esa sensación de que no le ingresa aire a nivel de la parte torácica, uno debería meter al paciente en el track de disnea aunque no tenga signos clínicos objetivos, aunque no esté taquipneico, aunque no desature, porque esta sensación es subjetiva y el track tiene que iniciarse con ese motivo de consulta. Por tanto, uno limpia un poco que no sea congestión o vía aérea superior, pero estando en el track de disnea, uno tiene que pensar ya en las patologías graves que pueden estar detrás. ¿Y cuál es el camino que recorre el oxígeno para llegar a el punto donde hace su acción, que es la célula para producir energía por el ciclo de Krebs? Y todos estos lugares o recorrido que hace el oxígeno, puede haber un problema que puede causarle disnea al paciente. Primero, por ejemplo, el mismo oxígeno mismo. Un paciente que va a Machu Picchu tiene un problema que hay menos oxígeno y el paciente va a sentir que se ahoga. Posterior a eso, puede que a nivel del aire haya algo que esté ocupando el espacio, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono o por algún otro gas, que haga que al paciente le cueste respirar porque ingresa más de ese tipo de gas y no de oxígeno y hace que siente que se ahogue. Si hay algo en la vía aérea que esté obstruyendo, secreción, un cuerpo extraño, un aumento de volumen cervical, algo que esté causando que el paso del aire sea menor, va a provocar que al paciente le cueste respirar. Después de eso, la musculatura respiratoria tiene que hacer el esfuerzo, ¿cierto? El diafragma tiene que descender, los músculos respiratorios accesorios tienen que ayudar para que ingrese ese oxígeno al pulmón y haga el intercambio gaseoso. Si hay un problema muscular, va a hacer que el paciente tenga la sensación de falta de aire. Por ejemplo, si hay un problema del tórax, alguna fractura costal que hace que el paciente respire y le duele, empieza a tener sensación de disnea. O si hay algo que está comprimiendo el tórax, un cuerpo extraño, por ejemplo, algo encima del tórax o alguna quemadura circular que comprime el tórax, también va a hacer que el paciente se ahogue. Si hay algún problema alveolar, el paciente ingresa el oxígeno por la vía aérea superior, tráquea, bronquios, y en los alveolos hay algo que está ocupando espacio, una neumonía, un edema pulmonar agudo, algo que esté ocupando espacio en los alveolos va a provocar que el paciente tenga la sensación de que se ahoga porque no hay intercambio de oxígeno. Por otro lado, ¿qué pasa con el glóbulo rojo? Cuando la sangre, el oxígeno va de los alveolos, pasa a la sangre, es transportada por glóbulos rojos. Si el paciente tiene una anemia importante, va a sentir que se cansa y sensación de disnea porque no tiene el glóbulo rojo suficiente para que se transporte el oxígeno. Entonces también ahí hay una causa de disnea importante. Y por último, la célula. Si hay un problema, si la célula no puede ocupar el oxígeno porque está intoxicado por cianuro, por ejemplo, o por monóxido de carbono, obviamente va a haber un problema ahí que no tiene mucho que ver con la saturación de oxígeno, sino con un problema celular. Entonces también hay causas celulares de disnea. Entonces, con esto entendemos que hay múltiples causas que pueden estar provocando el problema y todas muy muy graves. Y tenemos que saber que este camino es el recorrido del oxígeno para empezar a pensar en las causas probables. Y obviamente cuando uno piensa en disnea, tiene diagnósticos por doquier. EPOC exacerbado, TEP, infarto, derrames pleurales, neumotórax, un resfrío común, una anemia, una anafilaxia. O sea, tenemos diferentes sistemas, como lo vimos en la lámina anterior, del recorrido del oxígeno que pueden estar causando un problema y que pueden provocarle disnea al paciente. Y eso muchas veces asusta. Cuando tenemos muchas causas probables, tenemos que decir qué es lo que le pasa al paciente que tengo al frente. Pero para eso tenemos que ser ordenados y hacer un diagnóstico por probabilidades. Y lo vamos a ver en la clase de cómo enfrentarlo. Otro problema con el diagnóstico de la disnea es que los síntomas se van superponiendo. ¿Y aquí me refiero con esto? Por ejemplo, las sibilancias están presentes en la patología obstructiva, en las anafilaxias, en la insuficiencia cardíaca. Un paciente en edema pulmonar agudo, si hay algo ocupando de líquido, ocupando el lumen de la vía aérea, eso provocar que el aire pase por esa estrechez y produzca una sibilancia. Entonces, que el paciente sibile no significa que sea solo asma. Hay muchas patologías como insuficiencia cardíaca descompensada y EPA que el paciente puede estar sibilando y no se beneficia de broncodilatación. Entonces se van superponiendo los síntomas. La tos está en la neumonía, está en la insuficiencia cardíaca, está en el derrame pleural, está en el TEP.
Hay síntomas que son muy parecidos en todas las enfermedades. Por ahí la ortopnea, que es mucho más específico de una insuficiencia cardíaca, pero el resto de los síntomas se van superponiendo. Entonces, muchas veces es complicado hacer un diagnóstico específico en el servicio de urgencia solo con la clínica. Y tenemos que conocer esto para no sesgarnos de si encontramos algo en el examen físico, creemos que es patognomónico de una enfermedad. Los síntomas y los signos sirven, pero no tenemos que confiarnos 100% en ellos porque, como les digo, son muy comunes en en todas las causas que pueden provocar disnea en este paciente. Pero no todos son malas noticias. Tenemos que saber que el 80% de las causas de disnea van a estar en la parte cardíaca y la parte pulmonar. Por tanto, si nosotros buscamos ahí, vamos a encontrar la gran mayoría de las causas. La parte negativa es que el otro 20% son de otra índole que no está en la parte cardiopulmonar, y ahí puede estar la anemia, los problemas de la musculatura, los Guillain-Barré, o sea, los tóxicos. Entonces, hay hartas causas que están detrás de la parte pulmonar, pero hay un porcentaje no menor que tenemos que ir a buscar cuando no le encontramos nada de cardiopulmonar al paciente. Y como siempre en medicina de urgencia, lo que hacemos es estratificar el riesgo de que el paciente tenga algo grave. Porque si el paciente tiene un riesgo alto, tenemos que hacer intervenciones o exámenes más específicos. Si el paciente tiene un riesgo bajo, tenemos que asegurarnos con una buena historia, quizás algún examen simple, que el riesgo sigue siendo bajo y podríamos mandarlo para casa quizás con un control. Pero según el nivel de riesgo del paciente que tenemos al frente, vamos a hacer intervenciones. Y para eso, lo primero que hacemos siempre en un paciente que consulta en el servicio de urgencia, hacemos una buena evaluación primaria y que es nuestro primer enfrentamiento con el paciente. Recordar que tiene una parte que es subjetiva, que en el fondo es el paciente se ve bien o se ve mal, y eso nos gatillo una conducta de tenemos que ver a este paciente en lugar monitorizado rápido si se ve mal. Si se ve bien, tenemos tiempo para pasarle un box y considerar nuestra evaluación. Pero tenemos que rápidamente determinar qué tan mal se ve el paciente para gatillar una conducta. Y recordar que tiene una parte que es objetiva, que vamos a hacer el A, B, C, U, D, E, y vamos a ir obteniendo información relevante sobre cosas graves del paciente, la parte ventilatoria, la parte de perfusión, la parte neurológica, la ecografía si es necesario, la U que es la ecografía y el ultrasonido, una hemoglucotest que también es muy importante específicamente en el paciente con disnea, pensando que esa disnea puede ser una cetoacidosis y no necesariamente tener un componente cardiopulmonar. Entonces tenemos que hacer nuestra evaluación subjetiva, completar nuestra evaluación objetiva y ir corrigiendo cosas que van saliendo en el camino. Recordar que esta evaluación primaria tiene dos objetivos. Uno, diagnosticar patología a tiempo dependiente, y segundo, mantener vivo al paciente para poder llegar a un diagnóstico. Y cuando tenemos una evaluación primaria que está alterada, tenemos que tomar acciones. Si el paciente está saturando 80, tenemos que poner oxígeno, reevaluar nuestra intervención, ver si mejoró la saturación, y si no mejoró, volver a tomar acciones hasta que el paciente esté estable. Entonces, en evaluación primaria alterada, tomamos acciones y reevaluamos. Tomamos acciones y reevaluamos hasta que el paciente esté estable para poder continuar nuestro proceso de diagnóstico, que es lo que hacemos después de que el paciente esté estable, porque si no, vamos a estar auscultando a un paciente que satura 70, y eso no corresponde. Primero tiene que estar tranquilo, saturando mejor, con intervenciones que han hecho que hemos hecho y que han funcionado, y una vez que el paciente esté saturando bien, buenas presiones, bien perfundido, uno puede ir al proceso de diagnóstico específico, poder llevarle imágenes, esperar resultados de examen y otras cosas. Pero sin una evaluación primaria que esté bien, no podemos seguir en el paso de diagnóstico. Tenemos que tener un paciente vivo para poder llegar al diagnóstico, porque si no, el único diagnóstico que van a lograr va a ser cuando el paciente esté fallecido en el médico legal. Y una vez que hagamos nuestra evaluación primaria, vamos a establecer el riesgo del paciente. Y aquí les sugiero tres grupos. Un paciente grupo verde, que es un paciente de muy bajo riesgo. Grupo amarillo, que tiene algunas alteraciones que vamos a ver. Y grupo rojo, que es el paciente que está realmente grave. Y si uno mete a este paciente en uno de esos grupos, uno más o menos sabe cuál va a ser el manejo del paciente. ¿Qué es un paciente en un grupo rojo? Un paciente que evidentemente se ve enfermo, o sea, tiene una evaluación primaria subjetiva que se ve mal. Segundo, tiene alteraciones en la evaluación primaria que son importantes, paciente desaturando, paciente hipotenso, paciente mal perfundido. Y aquí el objetivo inicial es reemplazar funciones, que sature bien, que mejore la perfusión, que mejore la presión, o sea, hacer intervenciones con respecto a una evaluación primaria alterada. Y siempre tenemos que pensar rápidamente en un paciente de grupo rojo con disnea, pensar en el neumotórax atención, porque rápidamente podemos corregir esa causa si lo hacemos en el reanimador y lo estamos pensando.
¿Y qué hacemos en un paciente en grupo rojo? Obviamente se ve mal, vamos al reanimador y hacemos el mantra medicina urgencia, le ponemos monitor, le ponemos oxígeno, pedimos 2 vías venosas, pedimos que tomen el glucotest. Si tenemos un paciente más o menos tranquilo, tomar un electrocardiograma para ver que no sea una arritmia o un infarto la causa del problema. Vamos a ocupar el ultrasonido porque es muy útil en los pacientes graves y vamos a ir descartando o bajando el riesgo o aumentando el riesgo a diferentes causas de disnea. Y después, ¿qué más? Va a depender. Si está hipotenso, requerirá volumen. Si está con una edema pulmonar agudo, quizás partiremos nitroglicerina. Si nos parece que es una crisis asmática severa, partiremos con inhaladores. Si está hipotenso, no adrenalina. Si pasa una anafilaxia, adrena. O sea, va a cambiar según lo que vayamos encontrando en nuestra evaluación primaria y cuáles sean nuestras sospechas diagnósticas de patología grave detrás del problema. ¿Y qué diagnóstico tenemos que pensar en un reanimador, en un paciente en grupo rojo? Son patologías graves tiempo dependiente. Un neumotórax a tensión, un edema pulmonar agudo, un infarto grande con supranivel del ST, un TEP masivo, un paciente con una crisis asmática severa, un paciente con una arritmia, que lo vamos a ver rápidamente al monitor, un cuerpo extraño en la vía aérea, un shock anafiláctico, una anafilaxia importante o una neumonía grave. Todos son diagnósticos que tenemos que pensar en un paciente con disnea en el reanimador. Y aquí, si uno hace una buena evaluación primaria, rápidamente, vía permeable, se saca la obstrucción vía aérea, no tiene rash, no tiene clínica de anafilaxia, no tiene una historia de ese tipo, uno puede sacarse la anafilaxia rápido. Si el paciente le hacemos un eco y tiene lung sliding positivo, se saca el neumotórax a tensión. Podemos con el electrocardiograma sacarnos el infarto, con el monitor la arritmia, con un ultrasonido y ver si tiene líneas B bilaterales. Si no los tiene, el edema pulmonar agudo queda fuera del diagnóstico y auscultando al paciente y con el antecedente ver que no es civile inspiratorio expiratorio o que no tenga un murmullo pulmonar completamente abolido, que nos sacamos la crisis asmática. Y nos van a quedar dos diagnósticos que en general necesitamos una imagen para confirmarlo, que es el TEP y la neumonía. Pero vamos acotando los diagnósticos graves en el contexto del reanimador solo con la evaluación primaria. ¿Qué pasa en el grupo amarillo? El grupo amarillo es un paciente que tiene signos objetivos de disnea, o sea, un paciente que va a estar un poco taquimneico, que quizás se satura un poco, satura 91, 90, medio limitón, está un poco taquicárdico, pero no es un paciente que está extremadamente grave, que tenemos que reemplazar funciones en forma agresiva, ¿ok? Y aquí tenemos que hacer la clásica medicina. ¿Okay? Tenemos que buscar corazón de pulmón y otros. Historia, examen físico, exámenes si son necesarios. Y como les digo, estos son pacientes que uno tiene que hacer una buena evaluación primaria, ver que está todo tranquilo. Vamos a tener tiempo para un electro, para hacer un eco pulmonar y cardíaco, eventualmente una radiografía de tórax, sí, como mínimo, para mirar por lo menos el parénquima pulmonar. Y aquí tenemos que hacer la medicina clásica, que es sacar algo de la historia clínica. Una buena historia clínica, cuándo comenzó, cómo comenzó, qué antecedentes tiene, e ir a buscar todas las posibles causas pues, que pueden estar causando disnea en el paciente. Primero enfocándonos en lo cardiopulmonar, en lo infeccioso, en la insuficiencia cardíaca, y ahí ir a buscar las posibles causas primarias. Si no encontramos nada, tenemos que pensar que hay otros sistemas que pueden estar causando problemas según el paciente. Y aquí es importante, en el grupo amarillo, compartir el plan con el paciente. Contarle, vamos a tomar estos exámenes, si salen positivos vamos a hacer esto, si salen negativos vamos a hacer esto otro. Si no encontramos nada y los signos vitales mejoran, le hacemos manejo y mejoró, probablemente puede ser mandarlo para la casa con un control en 24 o 48 horas. Si los signos vitales siguen alterados, lo vamos a hospitalizar para completar estudios y para manejar su disnea con oxígeno. Entonces, tenemos que compartir el plan para que el paciente sepa qué es lo que le espera y qué es lo que va a pasar con los resultados de los exámenes. Y aquí hay algunas herramientas que hay que tener mucho ojo. La radiografía de tórax es una herramienta que está ampliamente disponible, desde los SAR hasta todos los hospitales y clínicas tienen radiografía. El problema es que tiene muy buenos LR positivos, o sea, cuando encontramos hallazgos en la radiografía, que sean sugerentes, por ejemplo, de edema pulmonar o de edema alveolar, nos pueden aumentar la probabilidad de insuficiencia cardíaca, pero si está negativo no lo descarta. Una radiografía normal no te descarta la insuficiencia cardíaca. Pasa lo mismo con el neumotórax. Una radiografía que te muestra un neumotórax pequeño tiene una especificidad de 100%, pero una sensibilidad muy mala. O sea, si esperamos una radiografía normal y con eso nos quedamos tranquilos de que el paciente tiene un neumotórax, nos vamos a equivocar. Y con los neumotórax grandes pasa lo mismo. O sea, un neumo grande se le puede pasar al 50% de las radiografías. Con la neumonía, exactamente lo mismo, sensibilidad de 77% y especificidad de 83%. ¿Qué quiero decir con esto? No que no tomen radiografía de tórax, sino que según la probabilidad que el paciente tenga algo, ustedes vean qué tan útil es la radiografía
para confirmar o para descartar. Y principalmente, no cometan el error de descartar por una radiografía normal. Porque si tiene un paciente de 60 años, con fiebre, todos con expectoración mucopurulenta, dolor puntada en el lado derecho y un crépito basal evidente en el pulmón derecho y una respuesta normal, no pueden descartar la neumonía porque su probabilidad pretest de que tenga neumonía es tan alta que la radiografía no logra descartarlo. Entonces, ojo con descartar cosas por radiografía normal. Por otro lado, que sí es muy útil es el ultrasonido. Pacientes con neumotórax pequeños o grandes, el ultrasonido tiene mucha mayor sensibilidad para poder descartar un cuadro así, ¿ok? Y también para confirmarlo. Para neumonía lo mismo, sensibilidad 97%, especificidad 94%, si es que encontramos el foco de condensación o si hacemos un buen eco pulmonar podemos descartar la neumonía en pacientes de bajo riesgo. Por tanto, son herramientas que tenemos que empezar a utilizar porque tienen mucho mejor rendimiento que una radiografía de tórax. Lo más importante cuando están negativas, ¿ok? Porque las radiografías positivas sí te confirman los diagnósticos, las radiografías negativas no te lo descartan principalmente. ¿Qué pasa con el escáner de tórax? Es la imagen ideal para ver el parénquima pulmonar. Y aquí hay que tener muy claro que si bien no está ampliamente disponible, hoy en los centros que se cuenta con escáner, los pacientes que tienen una alta probabilidad de tener algo, vaya a ser los pacientes adultos mayores, los pacientes con patología pulmonar crónica, en general la imagen para poder confirmar o descartar diagnósticos es el escáner. Porque si un paciente tiene fibrosis pulmonar o tiene EPOC, vamos a encontrar alteraciones a la radiografía que no necesariamente son patológicas, son más crónicas del paciente y que nos van a gatillar quizás conductas equivocadas. En un paciente joven de 27 años que tiene un resfrío, un poquito de dificultad para respirar, pero se ve bien y está todo tranquilo, quizás una radiografía es suficiente. Pero en pacientes crónicos, si tenemos la posibilidad de tomar un escáner, porque su probabilidad pretest de que sea cardíaco, pulmonar, infeccioso, es igual de buena, es igual de alta, tenemos que recurrir a una imagen mucho más específica como el escáner. Así que tenemos que conocer los rendimientos de la radiografía, de la ecografía y del escáner para saber cuál es la imagen que vamos a pedir en el paciente que tenemos al frente. Porque no existe una posibilidad de estandarizar que a todos los pacientes con sospecha de neumonía sea la primera imagen radiografía o que para todos los pacientes sea escáner. Dependiendo de qué tan probable sea el diagnóstico que estamos pensando, hay que elegir la imagen en el paciente. ¿Qué pasa en los pacientes de grupo verde? Los pacientes de grupo verde son los pacientes que te dicen que tienen disnea, pero tienen una versión primaria que está normal. No tienen signos objetivos de apremio ventilatorio, no está taquipnéico, no está taquicárdico, no tiene un uso de musculatura accesoria, un paciente se ve tranquilo, es joven, no tiene antecedentes. Es un paciente que uno dice, ok, este paciente dice que le cuesta respirar, pero no tiene nada. Pero hay que pensar en dos cosas que ir a preguntarle en forma dirigida con los antecedentes y la historia clínica, que sí pueden provocar esta misma clínica y que en 48 horas el paciente puede estar conectado a un ECMO o grave en una UCI. Y son el ANTA en nuestro país, que el paciente empieza con un cuadro de resfrío y en 24 o 48 horas tiene el síndrome cardiopulmonar, y los tóxicos. Recuerden que hay tóxicos que pueden influir en la célula y que no van a tener nada más que una alteración celular que no deja que el oxígeno se utilice. Entonces tenemos que preguntar en qué trabaja, si está expuesto a algún tóxico, inhalatorio principalmente, y tenemos que pensar que puede haber algo ahí. Si esta paciente no ha viajado las últimas 6 semanas al campo, si no tiene algún antecedente de que pueda estar un tóxico dando vuelta, uno se puede quedar tranquilo y dejar manejo sintomático y control probablemente. Pero tenemos que pensar en ANTA, pensar en tóxicos en el paciente que dice que le cuesta respirar, pero tiene todo normal. Y obviamente estos pacientes que se pueden atender en un SAPU y que lo que hay que hacer primero es tranquilizar al paciente. Sí o sí, como lo metimos en el tracto de disnea, tenemos que tomar un electrocardiograma. Una radiografía de tórax va a depender de dónde estén. Si están en un SAPU no lo van a derivar para tomar radiografía si es que está todo normal. Pero si están en un SAR o un hospital quizás razonable, un radiotórax al paciente de bajo riesgo que le cuesta respirar y que se ve todo normal. Manejo sintomático y un control. Dejar el control al paciente enganchado puede ser en el mismo servicio de urgencia o puede ser en la consulta médica para que alguien lo evalúe y le haga el seguimiento clínico. Pero mucho ojo, que hay situaciones que son de riesgo, que son peligrosas, que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que ver que no se nos vayan a pasar pacientes graves. ¿Y cuáles son estos escenarios de riesgo donde podemos cometer error y caernos? Son paciente con disnea súbita, paciente con más de 5 días de disnea o que hay un aumento, tenemos que pensar que algo está progresando en forma negativa, pacientes con múltiples consultas por el mismo cuadro. Nadie le gusta ir a servicio de urgencia. Si alguien va consultando por la segunda, tercera consulta por lo mismo, tenemos que tener ojo y tenemos que ser exagerados y probablemente en este paciente
Vamos a ir de cabeza a descartar con un escáner o con un angio patologías graves, porque él no está yendo porque sí al servicio de urgencia. Entonces, los policonsultantes, más que alguien que nos viene a molestar, es un paciente que ya tiene un riesgo solamente por la segunda o tercera consulta por el mismo motivo. Y por último, la disnea de adulto mayor. El paciente adulto mayor con disnea puede tener muchas causas y todas potencialmente graves de que le cueste respirar. Así que es el paciente que rápidamente tenemos que ir a hacer una buena historia, buen examen físico y pedir exámenes quizás de más, pero para que no se nos pasen patologías graves. Y cuando uno tiene que tomar la decisión de a quién mandar para la casa, vamos a mandar para la casa al paciente correcto, paciente que es de bajo riesgo, que está tranquilo, que tiene una historia correcta, una historia clínica que no es de riesgo, no tiene síntomas de alarma, el examen físico está correcto, no está desaturado, no está taquipnéico, no está taquicárdico, ¿ok? Y como le digo, sin vitales normales. Es un paciente que se ve bien. Un paciente que está taquicárdico, taquipnéico, en reposo, no podemos mandarlo para la casa, porque algo está pasando en ese paciente que no hemos corregido y que potencialmente puede ser fatal. Hay un estudio que muestra que los pacientes taquicárdicos en reposo tienen mayor mortalidad. Así que no manden pacientes para la casa si es que tiene signos vitales alterados. Lo ideal es dejarlo hospitalizado, quizás 24 horas, esperando el resultado de los estudios, o alguien que lo vea con más detenimiento, porque en el servicio de urgencia nosotros vemos una gran cantidad de pacientes y lo que hacemos es tratar de que no se nos pasen patologías graves, pero muchas veces metemos a pacientes a hospitalizar por el riesgo más que el diagnóstico. Entonces ahí necesita alguien sentarse, un internista, alguien a ver qué es lo que le está pasando al paciente y quizás con más estudio y más examen lo puede dar de alta con mayor tranquilidad. Así que paciente correcto, historia correcta, examen físico tranquilo, sin signo vital alterado, se puede ir para la casa sin ningún problema. Y recordar que en el servicio de urgencia nosotros bajamos el riesgo de patologías agudas graves. No hacemos diagnóstico de todo, por tanto, muchas veces a los pacientes que no le encontramos causa, pero se ve de bajo riesgo, uno puede dejar estudio ambulatorio para seguir que lo vea alguien después. Y aquí puede ser dejar ecocardio, puede ser dejarte un corte de ritmo, dejar espirometría o vaciloscopía si son toses prolongadas o episodios que son recurrentes. Tenemos que dejarle estudios a los pacientes para que se avancen y se descubra eventualmente qué es lo que le está pasando, pero que no tiene nada grave en el servicio de urgencia. Bueno, vamos a hablar dos palabritas del enfrentamiento básico del TEP. Siempre está el fantasma de que mandemos para la casa a un paciente con disnea y se nos pase un TEP, pero siendo ordenados uno puede bajar bastante el riesgo de estos pacientes. Cuando uno enfrenta un TEP, tiene dos maneras de hacerlo. Uno es en base a la gestal, que depende de tu experiencia clínica. Si son personas que llevan 20 años en urgencia, estudiando, formándose, pueden establecer la probabilidad de que el paciente tenga un TEP sin necesidad de score. Pero lo recomendado para personas, médicos o médicas jóvenes, es que cuando enfrenten a un paciente con disnea, lo hagan en base a reglas predictivas que lo orienten a cuál es la probabilidad pretesta del paciente. Y aquí existen dos, que es el score de Wells y el score de Geneva. Pueden elegir lo que ustedes quieran, pero aplíquenlo para establecer la probabilidad pretest del paciente que ustedes tienen al frente de tener un TEP. Personalmente sugiero ocupar el score de Wells, que es mucho más conocido, mucho más simple, y que lo vamos a ocupar en forma dicotómica. Si ustedes leen el score de Wells, aparece tricotómica 2, de 4, de 2 a 4, de 2 a 6, más de 6, como puntajes para establecer el riesgo de bajo, intermedio o alto, pero yo prefiero que se utilice en base a menor o igual a 4 o mayor a 4 para establecer el riesgo. Si tiene un score de Wells mayor a 4, la indicación es angiotac de tórax. Su probabilidad pretesa es tan alta que el dímero de no te va a servir, así que lo que hay que hacer es rápidamente ir a un angiotac para descartar el TEP. Si el score es menor o igual a 4 puntos, aquí lo que aplicamos es una segunda regla predictiva, que es el score de PERC, que si el score de PERC está negativo, o sea, es 0 puntos, un paciente con Wells bajo y PERC 0, el riesgo de TEP es menor a un 2%, por tanto lo sacamos del diagnóstico diferencial del paciente que está al frente. Ahora, si el score de PERC tiene al menos un punto, es un PERC positivo, lo que hay que hacer es tomar un dímero D. Y si el dímero D está positivo, vamos a ir a angiotac y tórax. Si está negativo, el riesgo es menor a un 2% y podemos descartar en forma razonable del diagnóstico diferencial el TEP. Entonces, esta es la forma ordenada que tenemos que aplicar a todo paciente con disnea para descartar en forma razonable que tiene un TEP. Este es el score de PERC. Aquí falta una pregunta, son 4 preguntas, que si es mayor o igual a 50 años, si está taquicárdico, si está saturando, y la última pregunta en mujeres, si está usando anticonceptivo o no. Si son las 4 negativas, es PERC 0, en un Wells bajo es riesgo menor a un 2% de TEP. Si tiene alguna positiva, que en general es la edad, o paciente, la mujer joven que usa anticonceptivos, queda con un punto y ahí pasaría al dímero de E para poder bajar el riesgo al paciente a menor a un 2%. ¿Qué otras cosas hay que meter a la juguera que te pueden aumentar el riesgo de que el paciente tenga un TEP? Es el electrocardiograma.
Y aquí el famoso S1Q3T3, que nos han enseñado históricamente en la universidad como que es muy específico de TEP, la verdad que es muy malo. No lo utilizamos porque tiene mala sensibilidad y una muy mala especificidad. O sea, si está presente, no te aumenta la probabilidad de TEP, y si está negativo, o sea, no está presente, no te descarta el TEP. O sea, ni si está positivo o negativo, no te ayuda en nada, no deberíamos utilizar. Es un hallazgo bonito que cuando pasen ya tiene un TEP y miran el electro en retrospectiva y estaba, oh, qué lindo. Pero la verdad que para aumentar o disminuir la probabilidad no sirve absolutamente de nada. ¿Qué cosas sí aumentan la probabilidad? Los signos de sobrecarga derecha. Y aquí la T negativa profunda de B1 a B3, que uno pensaría que podría ser isquémica, que sí puede ser, es un signo de sobrecarga del lado derecho del corazón y nos orienta que un paciente con disnea y con esta alteración tenemos que pensar que puede tener un TEP y probablemente vamos a subir la probabilidad a alta y vamos a ir a angiotac en vez de pedir un dímero D. Así que esta alteración o los signos de sobrecarga sí son útiles para aumentar la probabilidad. El S1 con 3T3 la verdad que no. ¿Qué otro signo de sobrecarga derecha es importante? El bloqueo completo de rama derecha y principalmente si tiene una morfología atípica. Si ven la imagen acá, tenemos las orejas de conejo, aquí en B1, en B2 y B3, ¿cierto? Orejas de conejo, pero este bloqueo de rama derecha es atípico. ¿Por qué? Porque la oreja izquierda es más alta que la derecha y habitualmente en un bloqueo de rama derecha normal de un paciente crónico, la oreja derecha es más alta. Como esto está al revés, es un bloqueo de rama derecha que es atípico y que en el contexto de un paciente con disnea súbita y este electro te aumenta la probabilidad de que tenga un TEP y probablemente vamos a ir a angio más que a un dímero D. Otro signo que no es específico pero es sensible es la taquicardia sinusal. O sea, la gran mayoría de los pacientes que tienen TEP tienen taquicardia sinusal. Que no lo tenga, no lo descarta, pero si está presente un paciente taquicárdico, que además tiene un bloqueo de rama derecha típico, o taquicárdico con una T negativa de B1 a B3, te aumenta la probabilidad de que el paciente tenga como causa de esto un TEP. Entonces, ¿qué hemos conversado en esta presentación? Que hay múltiples diagnósticos detrás del motivo de consulta de disnea, que tenemos que certificar el riesgo y pensar en patologías graves, específicamente en el paciente grupo rojo. Pero aún así, por ejemplo, en el grupo verde tenemos que pensar en antitóxicos. El fantasma del TEP, si somos ordenados en este algoritmo de Wells, PERC, dímero D o angiotac, tenemos que vamos a ver que vamos a diagnosticar la gran mayoría de los TEP y si mandamos pacientes para la casa va a ser con un riesgo muy muy bajo de que le ocurra. Tercero, conocer la herramienta, sensibilidad de radiografía, sensibilidad, especificidad del eco y del escáner para saber qué imagen le vamos a pedir al paciente que tenemos al frente y no hacer un pack de sospecha de neumonía a todos los pacientes porque el que está al frente es distinto, el adulto mayor, que el paciente joven, el paciente crónico, el paciente que no tiene enfermedades. Así que hay que tener mucho ojo con cuál es la herramienta que vamos a utilizar. Este paciente adulto mayor que vino con una disnea súbita, que tenía una relación primaria subjetiva alterada, que claramente lo pusimos en el grupo rojo, y estaba taquicárdico, taquipnéico, desaturando, crépitos bilaterales, tenía alguna sibilancia y tiene edemas extrainferiores, lo que estamos pensando de nuestro diagnóstico de las patologías graves es que tiene un edema pulmonar agudo y aquí el tratamiento va a ser nitroglicerina, ventilación no invasiva, pero nitroglicerina como fármaco ideal para manejar este paciente. Entonces, lo establecemos como grupo rojo, hacemos una evaluación primaria, le pusimos oxígeno a este paciente, está hipertenso, está taquicárdico, crepitaba, es el patrón clásico de un paciente en EPA, lo vamos a manejar con nitroglicerina y el apoyo de oxígeno mientras el paciente va recuperando. Esta paciente que era asmática, que estaba haciendo aseo, que llegó con disnea, ustedes se dieron cuenta, la examinaron, estaba con mucha obstrucción, casi el bolígrafo a nivel pulmonar, completaron el examen físico y vieron que tiene un rash cutáneo generalizado, pulmonar más rash cutáneo generalizado, pensaron que puede ser una anafilaxia y lo que hicieron fue pasar a la adrenalina intramuscular. Como estaba obstruida, igual la nebulizaron y le pasamos volumen a este paciente y el paciente mejoró, se sintió mucho mejor y aparentemente lo que hizo fue una anafilaxia. En un paciente asmático es posible que ocurra y además empeora sus síntomas de asma basal, así que no cerrarse con que todo asmático es un paciente que va, si le cuesta respirar, es una crisis asmática, puede ser otra cosa. Tenemos que hacer una buena evaluación primaria, un buen examen físico, dejar amplia nuestra mente de qué es lo que puede tener nuestro paciente. Y por último, el paciente joven que estuvo todo el verano de vacaciones, la última semana fue a Estados Unidos, estaba con 37,5, un cuadro un poco de resfrío, pero decía que le costaba respirar. Y entrevistando bien a este paciente, le preguntamos si las últimas 6 semanas ha viajado a acampar, a hacer un trekking, alguna cosa, y nos dice que estuvo cerca de Puerto Montt, cerca de Los Muermos, después fue a Torres del Paine, acampó,
y eso nos hizo pensar que el paciente tenía un ANTA. Le pedimos un hemograma, estábamos concentrados, plaquetas bajas, estudia ANTA positivo y subió a la UCI, terminó en ECMO, pero salió bien y sobrevivió. Si nosotros no hubiéramos pensado en la ANTA, no hubiéramos hecho el antecedente epidemiológico, probablemente lo hubiéramos mandado para la casa y en 48 horas el paciente hubiera venido muy muy grave, quizás tarde incluso para el ECMO, con mortalidades del más del 50%. Entonces, una simple pregunta en un paciente joven que parece estar resfriado nos puede cambiar la conducta y llevar a diagnosticar a un paciente que potencialmente era grave y que lo diagnosticamos fácilmente con la anamnesis. O por lo menos la metimos en el track del ANTA. Bueno, esto fue nuestra clase de enfrentamiento a la disnea. Espero que les sirva, les haya gustado y nos vemos en una próxima clase. Chao.